se ha alterado, se ha modificado. Entonces su condición genética en respuesta a la warfarina va a ser alterada, ¿cierto? Entonces va a haber más, ¿qué sería? ¿Habría más metabolismo o menos metabolismo de la warfarina? En este caso que se mantenga, tendría que ser menos, ¿no es cierto? No metabolizan bien, entonces hacen que sus fármacos, sus metabolitos permanezcan más tiempo en su sangre, ¿no es cierto? Y al hacer eso, está ocasionando que este medicamento ya también le esté ocasionando. ¿Qué sería? ¿Una reacción adversa o un efecto adverso? Efecto secundario. Efecto adverso, ¿no es cierto? Sobre anticoagulación. Pero si esa sobre anticoagulación ya le causa un sangrado que lo mata, por ejemplo, le causa un sangrado en el cerebro, ya hace hipertensión endocraniana y se muere, podría convertirse también en una reacción adversa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se dedica la farmacogenética, chicos. Se va a estudiar la asociación entre las variantes genéticas de los individuos y la respuesta al tratamiento. Ahí tienen un ejemplo con la warfarina, ¿no? Cómo una persona responde normal y la otra persona responde mal. Y no se van a sorprender porque cuando yo veo pacientes que vienen con moretones a la emergencia, tienen pues, y generalmente están tomando anticoagulantes, ¿no? Le pregunto, ¿qué anticoagulante está tomando? Warfarina. Entonces, en ese momento digo, bueno, tiene equimosis en todas partes del cuerpo. Le voy a pedir su INR y una vez vi un INR en 9, ¿no? Imagínense, un paciente que te viene con INR en 9 y que todavía está vivo, tienes tiempo para ayudarlo, ¿no? Porque si no, esa persona se puede ir a la calle o puede estar incluso en su baño está estreñido y pujando, se le viene un sangrado intestinal o se le viene un sangrado en la cabeza y se queda muerto ahí. Entonces, ¿cómo es, no, chicos? ¿Cómo es algo tan importante? Puede afectar y muchas veces también son las causas. Esta disciplina puede determinar la causa de muerte en un paciente, por ejemplo, que hace, por ejemplo, ustedes se han visto las noticias, a veces dicen negligencia médica, ¿no? Lo han operado del hombro y ha salido en coma. ¿Por qué? Porque justamente de repente en esa persona han usado los mismos anestésicos y ha influido su metabolismo de forma diferente, su variación genética. Entonces, para evitar estos problemas, desde acá ustedes cuando probablemente ya empiecen a ejercer la medicina, cada persona va a tener, antes de ser administrada los medicamentos que son de alto riesgo, van a tener su codificación, ¿no? Van a tener sus variantes genéticas. Van a decir, este medicamento es seguro usar en ti, porque si lo uso no te va a pasar nada, pero si lo uso en ti te va a llevar a un problema adverso mucho más letal. Entonces, para eso es la farmacogenética. Genética aplicada a la optimización de la terapia farmacológica. Entonces, acá después de un video, por lo menos nos da una... Aquí es donde entra en juego la farmacogenética. Es la ciencia que estudia las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a los medicamentos. Analiza cómo variantes específicas en los genes de un individuo influyen en la farmacocinética que hace el cuerpo con el fármaco y la farmacodinámica que hace el fármaco en el cuerpo. No confundamos, aunque a menudo se usan como sinónimos en la literatura más divulgativa, con la farmacogenética. Esta última tiene un alcance más amplio, utilizando herramientas genómicas, como la secuenciación masiva, no solo para predecir la respuesta individual, sino también para descubrir nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas. Y, sin embargo, nos centraremos en la aplicación más directa al paciente individual, la farmacogenética como pilar de la medicina personalizada, como prefiero denominarla por su mayor precisión conceptual, medicina de precisión. ¿Cuáles son los beneficios tangibles que esta disciplina nos promete? Cortamiento del tiempo de respuesta, llegar antes al tratamiento efectivo, disminución de los efectos adversos, evitar toxicidades predecibles genéticamente. Imaginen el impacto en la adherencia y la seguridad. Selección más certera del tratamiento inicial. Optimización de recursos, reducir costos asociados a tratamientos ineficaces o manejo de toxicidades evitables. Las claves genéticas de la respuesta a fármacos, fundamentalmente, hay tres grandes categorías de genes que dictan la respuesta individual. Genes de enzimas metabolizadoras de drogas, DM, y aquí residen los actores principales del metabolismo farmacológico.
El sistema del citocromo P450 CYP es, sin duda, el protagonista. Hablamos de una superfamilia de enzimas hepáticas responsables de la metabolización de entre el 60 y el 80% de los fármacos de uso común. Variantes genéticas, polimorfismos, en estos genes pueden alterar drásticamente la actividad enzima. Clasificar a los individuos fenotípicamente como metabolizadores extensos en la actividad normal o esperada, metabolizadores pobres MP, actividad reducida o nula, riesgo de acumulación del fármaco y toxicidad si es metabolizado a un compuesto inactivo o falta de eficacia si es un profármaco, metabolizadores intermedios M, la actividad entre M, metabolizadores ultrarrápidos, nula actividad aumentada, a menudo por duplicaciones génicas, riesgo de eliminación demasiado rápida y falta de eficacia, o toxicidad si el metabolito es el compuesto activo o tóxico. Pensemos, por ejemplo, en el CYP2D6, más de 100 variantes alélicas descritas. Un metabolizador pobre de CYP2D6 no obtendrá un profármaco que requiere activación a morfina por CYP2D6, pero podría sufrir toxicidad por nortriptilina, metabolizada a compuestos inactivos por CYP2D6 a dosis estándar. El mismo genotipo, consecuencias opuestas según el fármaco. Y no olvidemos las enzimas de la fase 2, como la TBMT, tiopurina S-metiltransferasa o la ULK15, cruciales en el metabolismo de tiopurinas, azatioprina, 6-mercaptopurina. Deficiencias genéticas aquí pueden llevar a inmunosupresión severa, potencialmente mortal, a dosis estándar. Genes de transportadores de fármacos, proteínas que regulan la absorción, distribución y excreción de fármacos. La glicoproteína B, PGP, codificada por el gen ABCB1, es un ejemplo paradigmático. Es una bomba de flujo que expulsa fármacos de las células. Variantes en ABCB1 se han asociado con variabilidad en la respuesta a múltiples fármacos, desde antirretrovirales hasta quimioterápicos como el sunitinib. Otro ejemplo es SLC1B1, cuyo polimorfismo afecta los niveles y toxicidad del metotrexato y se asocia a miopatía por simvastatina. Genes de dianas farmacológicas, receptores, canales iónicos, enzimas diana. Aquí la genética influye en cómo interactúa el fármaco con su objetivo molecular. Ejemplo clásico es el gen CORP1, la diana de la warfarina. Polimorfismos en este gen explican una parte importante de la variabilidad interindividual en la dosis requerida de este anticoagulante. Otro ejemplo relevante en oncología son las mutaciones en el gen CFTR que guían el uso de moduladores específicos en fibrosis quística. De la teoría a la clínica, ejemplos relevantes. La farmacogenética no es solo un ejercicio académico. Ya existen guías clínicas robustas y recomendaciones basadas en evidencia. Clopidogrel y CYP2C19. Los metabolizadores pobres de CYP2C19 tienen menor activación de clopidogrel y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Guías de la CPI, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, recomiendan terapias alternativas. Tiopurinas y TBMT-15, pruebas genéticas o fenotípicas previas al inicio del tratamiento son recomendadas, e incluso obligatorias en algunas guías, para ajustar dosis y evitar toxicidad hematológica grave. Abacavir B*5701, la presencia de este alelo OLA predice un riesgo altísimo de reacción de hipersensibilidad grave. El testeo es obligatorio antes de iniciar abacavir. Un ejemplo paradigmático de prevención de una reacción adversa idiosincrática. Carbamazepina y OLA, B1502/OLA, A3101, asociados a reacciones cutáneas graves, síndrome de Stevens-Johnson/, necrólisis epidérmica tóxica. El alelo B1502 es relevante en poblaciones asiáticas, mientras que A3101 lo es más en europeos. El testeo se recomienda en poblaciones de riesgo. Warfarina y CYP2C9/CORP1, aunque los ensayos clínicos prospectivos no mostraron un beneficio claro en resultados clínicos frente al ajuste clínico estándar, la información genética sí explica gran parte de la variabilidad en la dosis y puede ser útil en casos complejos o al inicio de la terapia. El reto de la implementación. Si el potencial es tan grande, ¿por qué la farmacogenética no está universalmente implementada? Educación y conocimiento del clínico. Existe una brecha formativa. ¿Cómo interpretar un resultado genético? ¿Cómo integrarlo en la decisión terapéutica? ¿Están nuestros sistemas preparados? Infraestructura e integración en la historia clínica electrónica. ¿Cómo aseguramos que la información genética esté disponible, de forma segura y útil, en el momento de la prescripción? Estandarización y calidad de los tests. Necesitamos pruebas fiables, validadas y con una interpretación homogénea. Coste-efectividad. Aunque intuitivamente parece beneficiosa,
Demostrar formalmente la coste-efectividad para cada margen fármaco requiere estudios rigurosos, como el reciente ensayo PREPARE que mostró una reducción de efectos adversos con un panel farmacogenético. Aspectos éticos, legales y sociales, y privacidad de los datos genéticos, riesgo de discriminación, manejo de hallazgos incidentales o variantes de significado incierto, VUS, consentimiento informado adecuado. Son cuestiones críticas. La inercia clínica, cambiar prácticas establecidas siempre es un desafío. Mirando al futuro, la farmacogenética es solo la punta del iceberg de la medicina de precisión. Campos como la transcriptómica, proteómica, metabolómica y el estudio del microbioma aportarán capas adicionales de información para personalizar aún más los tratamientos. ¿Estarán nuestros sistemas preparados para la farmacogenética? ¿No? Nuestros sistemas de salud. Uno, ¿por qué sería? Política. Falta de más exámenes más. Una política clara, pues, no hay política. O sea, uno habla bastante de por qué una política no lleva bien la farmacogenética, es por el costo-beneficio, ¿no? Porque, chicos, estudios así de farmacogenética no crean que cuestan como un hemograma, ¿no? Que te puede costar en un hospital a 5 soles y a un testeo farmacogenético, ¿no? Por eso es que desconocemos mucho de la farmacogenética, pero es lo que nos lleva a aplicaciones, por ejemplo, a situaciones adversas que son inexplicables, ¿no? Pues que la gente, las personas que no conocen esto, como el caso que les comenté del paciente que se opera y termina en coma, y el que es denunciado es al final el anestesiólogo o el cirujano que lo ha operado, ¿no? Pero lo que ha pasado ha sido esto, que su farmacogenética justamente, por ejemplo, en cuanto a drogas así que son depresoras del sistema nervioso central, puede ser que los metabolitos tóxicos incrementen. Y si se incrementan metabolitos tóxicos por esa variante genética, pues va a haber más toxicidad por el fármaco. Por eso es que si uno te pone la misma dosis de un medicamento que sea anestésico y tú te sedas, ¿no les ha pasado a veces que en la emergencia a un paciente le ponen midazolam y no se duerme, le ponen haloperidol y no se duerme? No es porque no le haga efecto, que ya se ha vuelto superhombre, ¿no? Que no le va a hacer nada de efecto un sedante, ¿no? Sino lo que ha pasado es que es un pobre metabolizador, ¿no? Por eso acá vamos a hablar de eso también, de los metabolizadores pobres, de los metabolizadores rápidos, de los ultra rápidos, que tienen mucho que ver. O sea, vamos a conocer los factores individuales que afectan la farmacocinética de un fármaco y los factores individuales que alteran la farmacodinámica. Entonces al final tenemos nuestra guía práctica donde vamos a también resolver lo que es cómo la farmacogenética actúa sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Qué había sido la farmacocinética? ¿Qué es la farmacocinética? Por allá atrás, chicos, era la farmacocinética. Y la farmacodinámica. Entonces, si tú conoces bien la farmacocinética y la farmacodinámica, vas a ver que esta farmacogenética va a afectar eso. Va a haber personas que tal medicamento va a afectar su farmacocinética o va a estar afectado su farmacodinámica. Uno de los dos. Y eso nos va a llevar a diagnosticar ya situaciones adversas, ¿no? Y la farmacogenómica, ¿qué sería? Farmacogenética es individual, o sea, para cada persona. En cambio, la farmacogenómica va a investigar lo mismo, pero en poblaciones. O sea, acá voy a investigar cómo reacciona la warfarina en estas personas.
están recibiendo anticuerpos. Acá voy a hacer lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá voy a tener a los metabolizadores lentos y acá voy a tener a los rápidos, ¿no? Entonces, así voy a hacer un estudio más amplio, ¿no es cierto?, de poblaciones. Como han visto en el video, ¿no? Hay, por ejemplo, alelos que son predominantes en los asiáticos y hay otros que son en los europeos. Entonces, por eso también que en ciertas poblaciones van a ser susceptibles a otros efectos adversos. Como ha hablado, por ejemplo, habló de la carbamazepina, ¿no? Que podría darnos, ¿qué? Una reacción adversa grave que se llama el síndrome de Steven-Johnson y que puede llevarnos a una epidemiolisis tóxica, ¿no? Y eso que te puede llevar a la muerte. Entonces, ¿tú crees que en la población asiática van a usar carbamazepina? No lo van a usar, pues, ¿no? Porque ya saben que en esas poblaciones pueden presentarse esas reacciones adversas severas, ¿no? Pero en poblaciones, digamos, en nuestra población latina de repente no hay, o nos falta hacer estudios, ¿no? Porque no va a faltar casos que tengamos, no se presentan frecuentes, pero sí hemos tenido casos de Steven Johnson, ¿no? En nuestra población. O sea, para eso también nos sirve la farmacogenómica, ¿cierto? Variantes de los genes, donde pueden estar involucrados enzimas, proteínas que metabolizan, transportan receptores, ¿no es cierto? Farmacogenética, un gen, un paciente. Farmacogenómica, muchos genes, muchas variables, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esto de acá les va a hacer entender bien bonito la parte de farmacogenética, ¿no? Justo lo que les estoy explicando. ¿Para qué necesitamos la farmacogenética? ¿Para qué la necesitaríamos? ¿Para qué es necesario la farmacogenética? ¿En qué nos ayuda? Entender la interacción de un tratamiento. 1. Interacciones medicamentosas. 2. ¿Qué más? Evitar reacciones adversas. Otro. ¿Qué más? Personalizar un tratamiento. Personalizar un tratamiento, ajustar dosis, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo la misma dosis que yo le doy a una población, ¿no? A ellos les doy, por ejemplo, 5 miligramos de warfarina y me mantiene el INR en 2 y 3. Y a ellos le doy lo mismo, pero el INR se sobrepasa, se va a 5 o 6. Entonces, ¿en ellos qué tengo que hacer? Bajar la dosis, ¿no es cierto? Debo bajar la dosis, porque si le doy la misma dosis, acá me voy a ir un efecto adverso. Pero si le doy la dosis a mitad, entonces ese efecto adverso se va a perder. Entonces, eso es una de las funciones de la farmacogenética, ¿no? Por ejemplo, grupos de pacientes, todos tienen el mismo diagnóstico y mismo medicamento. Acá tenemos, serían a los pobres metabolizadores, ¿no? El medicamento sí es beneficioso y sí es tóxico también. Quiere decir que ellos pueden llegar a tener efectos beneficiosos, pero a su vez también un poco tóxicos. Y acá, este mismo medicamento en ellos, en los verdes, No responde. no hay beneficio, ¿no? No les hace nada. Y no es tóxico tampoco. O sea, se salvaron, ¿no? Porque les van a dar el medicamento, pero tampoco les va a generar daño. Acá, este es el ideal. Si es beneficioso y no es tóxico. Esta sería la población ideal. Y los que debemos estudiar son estos, ¿no? Donde no es beneficioso, pero sí es tóxico, ¿no? O sea, por ejemplo, la quimioterapia también, claro. O sea, la quimioterapia, por ejemplo, ¿dónde estaría acá la quimioterapia? En el grupo de si es beneficioso y si es tóxico. ¿Cuál? ¿Acá o acá? En el Acá primero, está. sí. Porque sí es beneficioso y sí es tóxico, ¿no? Pero algunos de los que usan la quimioterapia podrían estar acá también. No darles ningún beneficio, pero sí darles toxicidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el farmacogénética, porque incluso en una parte del video hablaba del abacavir. ¿El abacavir en qué usamos? En el tratamiento del VIH, por ejemplo. Entonces,
Ya incluso los pacientes que reciben tratamiento para VIH, como plan de tratamiento y manejo de targa, se usa con farmacogenética. ¿Por qué? Porque hay resistencia genética ahora. Antes se hablaba de resistencia bacteriana, resistencia así, lo que más vemos, ¿no? Pero ahora también hay resistencia genética, o sea, pueden usar un medicamento, por ejemplo, para nuestra población. Hacen un esquema, como el tratamiento de VIH es un esquema, es un tratamiento que lo va a dar un plan, ¿no? Un plan de gobierno, lo manejan. Entonces ellos, de acuerdo a la población, sacan los medicamentos que van a darlos a toda la población. Pero si uno de esos tratados, como ven acá, mismo medicamento, mismo fármaco, si uno de ellos tiene alteración en sus genes, ese medicamento probablemente no le haga efecto, ¿no? Igual con la tuberculosis. Igual con la tuberculosis. Lo mismo pasa en la tuberculosis, por ejemplo. Por eso que los estudios de tuberculosis en nuestro medio no son, involucran pues medicamentos que ya usamos desde que se ha descubierto la tuberculosis, ¿no? Ya durante muchos años y no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio es bien alto. O sea, si con esos medicamentos puedes tú tratar a 1 millón de personas que tiene tuberculosis, entonces, y si vas a usar medicamentos más relacionados a su farmacogenética, te va a costar 2 millones, 3 millones más en dinero, entonces los planes del gobierno como que no van a invertir en eso. No van a invertir. Es por eso que la tuberculosis no se erradica en nuestro medio. No es que no sea una enfermedad difícil de tratar, sino que durante mucho tiempo se ha usado el mismo tratamiento y ha generado ya pues MDRs, ¿no? Multidrogos resistentes, XDRs, y a veces el XDR ya no tienes que usar y están condenados a morir, ¿no? Entonces, esto yo creo que cuando lleguemos nosotros a tener más acceso a la farmacogenética va a mejorar muchas cosas en cuanto a así manejamos poblaciones altas, ¿no? Enfermedades donde tenemos una alta tasa de incidencia y donde no se está invirtiendo pues lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces acá, factores genéticos pueden variar, genes de ADME, ¿no es cierto? Genes que se ocupan de la farmacogenética, ¿no? Y genes también de la farmacodinámica. Acá están los metabolizadores rápidos, lentos. Las concentraciones del fármaco pueden ser afectadas, pueden ser bajas o altas, generarnos más toxicidad o una efectividad reducida, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona usa un tratamiento antibiótico como para una bronquitis, una citromicina que normalmente usamos, uno diario, 3 días, y a los 3 días está bien, ¿no? Se trató la bronquitis, está tranquilo. Y viene otro paciente, ya me he tomado esto y sigo igual. No es que el médico lo haya tratado mal, ¿no? Sino que ya la efectividad, esta variación ha hecho que su efectividad se reduzca. O sea, ya no se hace tan efectivo en esa persona. Entonces, otros son las variaciones udianas, ¿no? Por ejemplo, puede haber aumento de las interacciones medicamentosas, puede haber una disminución también en el aumento de la efectividad. Y acá variación en los genes, ¿no? Estos son los genes de complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que también eran muy importantes porque algunos de estos genes, alelos de estos genes pueden sufrir polimorfismo y puede llevarnos a una disminución también de la efectividad o aumentarnos los efectos tóxicos. Entonces, acá en este grupo de poblaciones donde el medicamento no es beneficioso y es tóxico es donde realmente la farmacogenética está mejor usada, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos al final? ¿Para qué nos serviría la farmacogenética? Para elegir el medicamento indicado, ¿no es cierto? Medicamento indicado y en el paciente adecuado. Genética estudia las variaciones en individuos y genómica esas variaciones de las respuestas en poblaciones. En eso se diferencia la farmacogenética de la farmacogenómica. Entonces, Profesor, ¿y desde cuándo están abordando la farmacogenética?
La farmacogenética ha llegado recién a su impacto, a mejorar a partir del 2022, donde se ha podido desarrollar por completo el genoma humano. Y recién ya todos los estudios de farmacogenética sobre cada... Si ustedes entran, hay una base de datos bien amplia, ahí están, ¿eh? Donde pueden ver pues muchos trabajos de investigación respecto a la farmacogenética. Sobre todo, por ejemplo, en tratamientos de pacientes que reciben antidepresivos, también hay personas que tienen anticonvulsivantes. O sea, estamos hablando ya de grupos poblacionales, ¿no? Donde estamos tratando ciertas condiciones médicas que van a requerir pues tratamiento en tiempo, ¿no? O sea, no son, por ejemplo, personas que solo van a recibir un tratamiento unos días y ya no. Estamos hablando de grupos de poblaciones que reciben tratamientos de enfermedades prevalentes. Entonces estas enfermedades prevalentes sí nos puede servir más, ¿no? Conocer tanto la farmacocinética como la farmacodinamia nos va a llevar a un tratamiento personalizado, seleccionar tratamiento, buena dosis, menos interacciones medicamentosas, menos falla de respuesta y menos efectos adversos. ¿Sí? Para eso nos sirve la farmacia, o sea, para evolucionar de acá en adelante, de cada unos años, en el tratamiento. ¿No es cierto? Vamos a evolucionar, porque si nosotros solo nos quedamos conociendo farmacocinética y farmacodinamia, pues vamos a estar como estudiamos siempre, ¿no? Desde hace años, porque estamos ahí. Pero ya cuando nos da un plus conocer la farmaco, nos da un plus. Y también que te va a llevar a una situación de ponerte, pues, explicar situaciones adversas que en una persona es normal y en la otra persona está presentando los efectos tóxicos y a la misma dosis, ¿no? Y en varios fármacos. Entonces para eso nos sirve la farmacogenética. Entonces estos son los recursos que ustedes tienen en farmacogenética y farmacogenómica. Cuando ustedes tengan tiempo, vayan revisándolos para que vayan pues culturizándose más sobre la farmacogenética, ¿no? Porque es muy importante. No les pido que se estudien toda la farmacogenética, porque ustedes cuando lleven un curso de solo farmacogenética, ahí es donde lo van a llevar pues todo así pues ya más profundo, ¿no? Porque acá solamente ustedes tienen que conocer para qué nos sirve, ¿no? Algunas interacciones muy importantes en medicamentos que usamos generalmente, eso nos va a servir, conocer los conceptos. Entonces ya sabemos que el mismo fármaco puede causar alteración en genes diferentes y efectos diferentes, ¿no? Los estudios farmacogenéticos ya los han dividido así, en metabolizadores normales, en pobres metabolizadores y en antivirales rápidos o ultra rápidos. O sea, ya los estudian así, o sea, ya los tienen ahí focalizados. Entonces, mismo fármaco, como hemos visto ahí en la infografía, varios grupos poblacionales, ajuste personalizado y efecto terapéutico optimizado. Para eso nos sirve la farmacia. Entonces, nosotros ya hemos desarrollado pues, ¿no? cuáles son los factores que condicionan a la respuesta a fármacos. Ya sabemos el embarazo, alcoholismo, la dosis, farmacocinética, farmacodinamia, pero eso es en grupos poblacionales. Pero acá, individuales, genéticos, ¿no? Entonces los factores genéticos permanecen estables a lo largo de la vida de la persona. ¿Y qué van a hacer? Son heredables. O sea, si tú vas a tener un pobre metabolismo a un medicamento, tu descendencia también tiene alto riesgo, ¿no? O si un medicamento te causa muchos efectos, así es como las personas alérgicas también. A veces comparten también, si tú eres alérgico y tus hijos podrían también tener la misma alergia, ¿no? Las alergias más comunes, por ejemplo, a penicilinas, a AINES, ¿no? Por ejemplo, esas alergias también pueden tener su explicación en la farmacogenética. Y ese mismo factor genético puede ser heredado. Entonces, a la práctica clínica, ¿cómo lo llevamos? ¿No? Administramos la misma dosis del fármaco y cada persona puede tener un efecto diferente, ¿no es cierto? La dosis, vamos a ver la dosis. Cuando estudiamos farmacogenética de un fármaco, dosis, ¿no? Concentración plasmática y vamos a evaluar efecto terapéutico, reacción adversa y fracaso terapéutico.
O sea, eso es la farmacogénetica. O sea, está dirigido a eso. Si nos referimos a dosis, el ejemplo que les hice de la warfarina. O sea, concentración plasmática, por ejemplo, vamos a medir su biodisponibilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Si acá, por ejemplo, ¿quiénes van a ir? Los metabolizadores lentos, los ultra rápidos, los pobres metabolizadores pueden causar alteración en su concentración plasmática, pueden hacer que sus metabolitos tengan más metabolitos tóxicos y eso puede generar más reacciones adversas, o incluso si hay una alteración en el metabolismo puede llevarnos a un fracaso, ¿no es cierto? Por eso que también muchas personas en consulta dicen, doctor, ya me he tomado esto, o ya le han dado múltiples tratamientos para una condición, pero no es que el medicamento esté mal o el médico sea malo, ¿no? De repente el médico no conoce su farmacogenética, entonces no hay forma de eliminar. Entonces, eso va a ser la variación. Tenemos todos los polimorfismos, ya hemos visto, ¿no? Los pobres metabolizadores, por ejemplo, solamente tienen 2 alelos nulos y no hay actividad enzimática. Y estos, por ejemplo, como son pobres metabolizadores, necesitan bajas dosis. Porque si a estos pobres metabolizadores tú les indicas dosis altas, dosis normal, les puede causar reacciones adversas o efectos tóxicos, ¿no es cierto? En los metabolizadores intermedios tienen uno normal y uno nulo. En ellos también bajas dosis. En los rápidos tienen una capacidad funcional normal, metabólica normal, dosis normales, y en los ultra rápidos a ellos tienen que darle también alta dosis, porque es lo contrario de los pobres. Porque si acá le da la misma dosis de ahí, ¿qué va a pasar acá? Ya también va a haber un fracaso terapéutico, ¿no es cierto? Porque si le damos acá la dosis de ellos, ahí le vamos a causar efectos adversos, le vamos a causar reacciones adversas que incluso pueden conducirnos a la muerte. Pero si a ellos le doy las mismas dosis de los pobres metabolizadores, va a haber fracaso terapéutico, ¿no es cierto? Entonces, primero en la farmacogenómica lo que van a buscar esos son los polimorfismos, ¿no? Y los fenotipos. Y de acuerdo a eso, con un mismo fármaco hacen todo el estudio. Entonces, hay muchos factores individuales que alteran la farmacocinética. Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo. En cuanto al metabolismo y transporte, tenemos este gen, es muy importante, ¿no? El CYP2C9, que tenemos que va a influir en lo que es en el metabolismo de la probutamina, warfarina, difenilantoinato y antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Entonces, si una persona tiene algún problema en ese gen, entonces puede darnos esto, ¿no? Que puede ser que la warfarina como efecto anticoagulante, o bien hacemos que el paciente esté sobre anticoagulado o esté pobre anticoagulado, ¿no? Esté bajo del rango. Porque por ejemplo, nosotros más usamos la warfarina también, pero antes de dejarlo solo con warfarina al paciente, porque acuérdense que la warfarina, como actúa en la vitamina K, no actúa de inmediato, porque tiene que actuar sobre los nuevos factores de coagulación que se van a producir recién, porque ya los que ya se han producido ya no les va a hacer nada. Como actúa sobre la vitamina K, entonces ¿qué va a hacer? Que recién desde ahí va a disminuir la producción de estos factores de coagulación. Entonces necesitas tú 3 días por lo menos para que la warfarina llegue a su rango terapéutico, ¿no? Entonces no está anticoagulado tu paciente desde que tú le das warfarina, ¿no? Entonces tienes que esperar 3 días a que en esa espera lo usamos combinado pues con heparina o noxaparina para que el paciente se mantenga anticoagulado hasta que el rango de warfarina esté adecuado. Entonces, pero hay situaciones donde tú, por ejemplo, generalmente manejamos estos pacientes hospitalizados, ¿no? Pero le pedimos al tercer día su INR, ¿no? Después de pasar los 3 días, y nos sale unos 1.5. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y en otra persona nos salen 5.
¿Qué ha pasado? Esta es la respuesta, ¿no? Probablemente tenga una alteración en el gen CYP2C9. Y esta alteración está haciendo en los pobres metabolizadores que a dosis alta, cuando son, ¿se acuerdan? Pobres metabolizadores, si le doy dosis altas le voy a generar Toxicidad. efectos tóxicos, ¿no? Y en los metabolizadores ultra rápidos, si le doy bajas dosis, Fracaso. no hay efecto terapéutico. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación por qué si yo te doy warfarina la misma dosis, a ti no te lleva a los rangos de anticoagulación y a ti te lleva a que tu anticoagulación esté muy alta y tengas riesgo de morir de sangrado y el otro tenga riesgo de morirse de trombosis porque no está anticoagulado, ¿no? Entonces pasan dos situaciones adversas con un fármaco que ambas condiciones pueden llevar a que un paciente tenga efectos adversos graves, ¿no es cierto? Una reacción adversa grave. Entonces, al igual que nos explicaba también del clopidogrel, ¿no? Que el clopidogrel lo usamos como antitrombótico, por ejemplo, ¿no? En un paciente que ha sufrido un infarto, ya sea cerebral o cardíaco, le damos clopidogrel para evitar que esa misma placa que ha generado el trombo siga produciendo trombo, ¿no? Entonces, y en ese paciente que está manejado con clopidogrel, pero que se vuelve a infartar, fíjate que ya has sufrido un infarto, te vas con tu clopidogrel, con tu aspirina y estás tomando al pie de la letra y pasa un año y te vuelves a infartar. Uno puede decir, "Oh, este paciente no ha hecho caso", lo más fácil, ¿no? No ha hecho caso, seguramente no ha tomado su medicina, lo ha abandonado 2 o 3 meses y se ha vuelto a infartar. Pero no, puede ocurrir esto. Entonces muchas de las explicaciones médicas están acá, chicos. Muchas de las veces que nos dicen que los médicos son negligentes y no tienen respuesta, pero la respuesta está acá, ¿no? Pero nuestro sistema de salud no nos ayuda pues mucho, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacerle una prueba farmacogenética a un fármaco a un paciente que va a usar de por vida, ¿no? Pero si no lo sabemos, puede este mismo paciente sufrir la misma consecuencia en un tiempo, ¿no? Cuando se haga el tratamiento menos efectivo. Entonces, está en ustedes aprender bien la farmacogenética porque es lo que ustedes a futuro también van a manejar más, ¿no? Y también les va a ayudar a poder explicar a sus pacientes, ¿no? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué yo tomo esto? Actualmente hay manera de saber. Hay Que maneras, simplemente pero en son los hospitales, por en ejemplo, hospitales de manera MINSA de particular. salud no hay, ¿no? Pero en clínicas hay, pero que son estudios de alto costo. Y aparte que muchos de ellos no se procesan acá, los tienen que mandar al extranjero. Los mandan al extranjero y recién vuelven después de meses. Ese es un negocio bueno. Así es. Imagínense. Estamos lejos, pero yo creo que con el tiempo podemos mejorar, ¿no? Podemos mejorar porque esto nos va a servir para muchos, chicos. No nos va a servir, nos va a servir, por ejemplo, para estandarizar buenos tratamientos, escoger el medicamento adecuado. ¿Quién no quisiera, no? Si tú tienes una condición médica que vas a tratar de por vida, y tú tener la seguridad que si tomo ese medicamento no me va a poder pasar este evento, ¿no? Como en los pacientes infartados. ¿Estás seguro que si tomo aspirina y clopidogrel toda mi vida no me voy a volver a infartar? Ahora le podríamos responder así, ¿o no? No, yo no. Le diríamos, no, señor, por lo menos en un 80% sí, pero 20% tiene la seguridad de que podría volver a darle un infarto, ¿no? O sea, los fenotipos son 3, ¿no? Esos que hablaba. Claro. Pobre, normal Son 4, y... ¿no? Ah, ya, 4. 4. Los metabolizadores lentos, los pobres metabolizadores, para que no se olviden de estas familias, ¿no? Los metabolizadores intermedios, los rápidos y los ultra rápidos. Estos de acá, por ejemplo, nos pueden llevar a demandas, ¿no? Si le damos un medicamento que fracase el tratamiento, muchos de los demandantes están acá.
no sabemos que son metabolizadores rápidos. Entonces le damos un medicamento que te va a decir, sí, te vas a curar con esa medicina y fracasa el tratamiento, ¿no? Y otros también, los extremos sí son los malos. Y acá, ¿no? Que le damos el mismo medicamento, pero le ocasionemos más efectos adversos con la misma dosis. Entonces ambos extremos son los que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero en estos de acá, sin preocupación. Si tuviese una denuncia en la fiscalía, por ejemplo, por un caso de supuesta negligencia, podría Ahí podrías buscar, ¿no? buscar mi defensa en ese Si el sentido. paciente todavía no se ha muerto. Claro. Porque si ya se murió, ya es un cadáver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le haces prueba a un cadáver? Bueno, igual se le puede hacer, ¿no? Ya no le puede hacer nada. ¿Qué le vamos a hacer? La autopsia va a salir que la autopsia no va a salir que murió porque el fármaco estuvo poco efecto, va a decir que se ha muerto porque todavía por esa enfermedad se ha muerto, ¿no? Entonces, chicos, nos es muy importante conocer esto porque más adelante pues, vamos a tener ya esto de la farmacogenética un poco más estructurado. Vamos a tener, ustedes van a tener incluso hasta cursos de farmacogenética y todo eso, de solo farmacogenética. Por eso pasa bastante en los pacientes con tuberculosis y los pacientes de VIH. Y sobre todo las interacciones medicamentosas. Sí, ¿no? ya les aplican la anfotericina. Uy, la anfotericina, ¿qué es? La anfotericina es una droga de mucho cuidado todavía. Eso es lo último. De ese ya conocemos por lo menos bastante su farmacocinética y farmacodinamia. Pero ponte que tengas a un paciente que sea pobre metabolizador y que le des la misma dosis de anfotericina a otro paciente igual, y en ese paciente le ocasionas hipocalemia severa y se muere. No he visto hasta ahorita ningún sobreviviente de la anfotericina. ¿Por qué? Porque causa hipocalemia severa. Severa, tan severa que te puedes morir en 24 horas. Y menos. Por más que la dosis de infusión sea infusión lenta, que lo vas a infundir en 24 horas, nada. Y acá está la explicación. Ahí está la explicación. ¿Por qué ese medicamento a la misma dosis te puede matar a ti? ¿Y por qué a la misma dosis a ti no te puede ocasionar nada y no tengas ningún efecto beneficioso? Existe, ¿no? En muchas de las enfermedades que tratamos a diario, sobre todo donde tengamos fracasos terapéuticos, ya sea por sobredosis o por efecto terapéutico, debemos centrarnos en esas personas, ¿no? Porque probablemente ahí también sea por lo menos optimizar el tratamiento, ¿no? O reducir la dosis. Y eso nos ayuda bastante, sobre todo en la hepatotoxicidad también. Uy, el Perú tiene alta incidencia en tuberculosis y también VIH. Ahora que ha habido la migración, ha crecido bastante la incidencia de VIH. El otro día, más hace una semana o 2 semanas, tuve un joven así de 20 años que vino porque tenía un ganglio inflamado y le hice un test de VIH y le salió positivo. Imagínate, solo vino por su ganglio y se fue con diagnóstico de VIH. Imagínate, como un joven de 20 años, doctor, tengo una bolita acá que no me duele. Y siempre que tienes un ganglio, el internista piensa en todo, pero entonces de ahí le damos su diagnóstico. Y imagínate recibir un diagnóstico así a tus 20 años. Entonces, son cositas que debemos siempre debemos nosotros pensar, o sea, cada paciente hay que pensar mal, ¿no? ¿Por qué? Por algo viene a tu consulta, ¿no? Si tú piensas, no tienes nada, no vas a tener ni pacientes. Siempre hay que pensar que tiene algo, ¿no? O pensar que está mal, ¿no? Generalmente la gente no viene por la culpa. Incluso las emergencias, ¿no? Yo sé que las emergencias están colapsadas y la gente está renegando, pero igual, ¿no? Igual. O sea, muchas de las explicaciones médicas están en solamente escuchar a la gente, nada más. Chicos, a ver, una pausita. ¿Alguna consulta hasta ahí? Algo que no
Pero de este mismo paciente que ya sabes que tiene deficiencia en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, le damos un tratamiento para la uricemia con el rasburicasa, la uricase, que es un hipouricemiante, el tratamiento de las personas que tienen gota a niveles altos de ácido úrico, que podría inducirlo. O sea, justo por esa deficiencia puedes inducir que este fármaco puede causar hemólisis. O sea, justo digamos, tienes un paciente que le has dado rasburicasa para reducir el ácido úrico, pero que tú en la vida te has puesto a pensar que él tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Porque normalmente no lo vamos a saber, ¿no? Porque son condiciones genéticas. Pero le das el tratamiento y le generas anemia hemolítica. Entonces ya sabemos que hay drogas, ¿no? Como el rasburicasa es uno de los ejemplos que debemos tener cuidado en usarlos en personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Porque esa deficiencia los hace susceptibles a cambios radicales en el pH, por ejemplo, ¿no? La liberación de radicales libres hace la sangre que esté un poco tóxica y por consiguiente esas glóbulos rojos no van a aguantar, no van a resistir este cambio y peor más inducido por el medicamento que le estamos indicando va a causar anemia hemolítica. Por eso es que esta alteración en la farmacodinamia puede causar en ciertas condiciones genéticas esos efectos, ¿no? Y acá les hablaba de la warfarina, por ejemplo. La warfarina por este gen 6F2C9 se metaboliza y tenemos su metabolito que todavía está inactivo, pero el que va a ejercer la función de va a inhibir ese gen y por lo tanto va a evitar que la vitamina K se reduzca, ¿no es cierto? O sea, miren cómo la warfarina, o sea, solo una droga necesita cuántas activaciones genéticas, ¿no? Solo un medicamento. Tienes acá el sello CS9, tienes el BKRCS1 y el 6YP4F2. O sea, un solo medicamento, su efecto puede estar comprometido, ¿no? De acuerdo a tantas variantes genéticas que se influyen en su metabolismo. Para eso por eso que acá buscamos la explicación, justamente lo que les decía, ¿no? Que una persona con warfarinas generas efecto adverso y en otra no lo generas, ¿no? Porque en diferentes, como dice acá, ¿no? Principalmente la acción del sello PD, del sello 2C9, lo transforma en metabolitos inactivos y ejerce su efecto anticoagulante. Y también a través, eso es una, acá ejerce su efecto anticoagulante, pero también lo hace acá, ¿no? Lo hace también para reducir la vitamina K inactiva a activa. Y esa vitamina K, ¿no? Hay polimorfismos comunes en estos genes que van a afectar la farmacocinética del agua. Por eso que no vaya a ser que alguna vez ustedes pidan un INR por warfarina y se van a dar la sorpresa que un paciente tiene 9 y otro paciente después de haber tomado un mes sigue en 1.5, ¿no? Porque así es. Entonces, conocer estos sistemas de vías de farmacocinética y farmacodinamia nos ayuda también a interpretar el comportamiento de cada fármaco, ¿no? O sea, ese efecto para lo cual está diseñado. Nosotros sabemos ya, la warfarina es un anticoagulante que lo va a tomar una persona que es susceptible de sufrir trombosis o lo va a tomar una persona que tiene diagnóstico de trombosis. Los susceptibles de sufrir trombosis son los fibriladores, pacientes que tienen arritmia cardíaca que van a sufrir trombos. Y los que tienen trombosis a la persona que se le ha diagnosticado, por ejemplo, de una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. Entonces a ese paciente tú le vas a prescribir warfarina. Pero tienes que ser, por eso es que los hematólogos que manejan anticoagulación les piden su control del INR cada 3 semanas. ¿Por qué cada 3 semanas? El doctor me aburre que me esté pidiendo el paciente, ¿no?
¿por qué me tiene que pedir cada 3 semanas? Que es una prueba que está igual. Ahí está la explicación, ¿no? Por eso que si no tenemos nosotros forma de determinar su variación genética en su farmacodinamia, como por lo menos con nuestros recursos podríamos evitar que este paciente sufra las consecuencias de una sobreanticoagulación o esté pobremente anticoagulado, haciéndole seguimiento, ¿no? Entonces, cada 3 semanas, señor, me va a traer su INR a consulta. Y en algún momento el paciente le va a traer al doctor un INR en 5 y el hematólogo le va a empezar a reducir la dosis, ¿no? Entonces vamos a bajar la dosis. Si le trae un INR en 1.5, ¿qué le va a tener que hacer el hematólogo? Aumentar la dosis, porque es así, ¿no? Porque probablemente ese paciente sea un pobre metabolizador, ¿no? En ese lapso de 3 semanas, ¿qué ocurría, profesor? En ese tiempo, por lo menos es un tiempo de seguridad, pues, ¿no? Tú tienes que decir, por eso esas 3 semanas, para ver cómo se comporta. Por eso es que unos analizan el comportamiento del INR en un paciente anticoagulado, ¿no? En un año, cómo se comporta el INR en este paciente. O sea, si con esta dosis mantiene su rango, quiere decir que está bien. Sospecho que es un metabolizador adecuado, entonces voy a seguir dándole, ¿no? Lo mismo, ¿no? Por eso es que conocer la farmacogenética nos ayuda también a vigilar los tratamientos, ¿no? Por lo menos en medicamentos que son de uso, pues, constante, ¿no? Como los anticoagulantes, los antiagregantes, y aparte que sus efectos adversos nos podrían causar consecuencias letales, ¿no? Para eso nos sirve. Por lo menos nosotros lo hacemos ya, ¿no? Pero lo hacemos de manera indirecta, ¿no? Supervisando, haciendo controles, todo. Pero si tuviéramos esta tecnología, ya escogeríamos de frente, para ti es este medicamento a tal dosis y nunca te va a pasar nada. Esa es la diferencia, ¿no? En nuestro medio debemos hacer controles periódicos y tomar precauciones en el manejo. Nada más. Algo más, chicos. Consultas, dudas, preguntas. Bueno, los últimos 10 minutos. Doctor, Entonces, una pregunta. Por ejemplo, el hecho de que una persona, un individuo sea pobre metabolizador o rápido, ¿eso depende del fármaco? no, ya ¿O es así para, por ejemplo, para todos los fármacos en general? no. Depende del fármaco. Depende del fármaco. No es en general para todos, Ay, ¿no? O sea, no es que con la warfarina vas a ser pobre metabolizador y con con un antibiótico macrólido vas a ser igual. ya. O sea, no. Sí, puede ser, por ejemplo, cada fármaco pobre metabolizado para ese y rápido para el así otro. es, Ya. así es. Por eso se llama de polimorfismo, ¿no? Tenemos polimorfismos y fenotipos diferentes, ¿no? Entonces, cada persona, entonces ya ustedes van a enfocarse, cada persona es un ser individual, que tiene su farmacocinética, su farmacodinamia y su farmacogenética, cada persona. Y un grupo de población también, ¿no? Si estamos en un grupo de población, ambos comparten, ¿no? Comparten la misma farmacocinética, pero cuando se vayan ustedes, en algún momento se van al extranjero o se van a Europa, a zonas donde hay mucho polimorfismo, porque si te vas a Estados Unidos tienes todas las razas, ¿no? Y si te vas a Europa también, ¿no? Pero en menos proporción. Entonces esos grupos poblacionales se van a ampliar. Entonces ahí también ya tienen, pues, como les decía, de la carbamazepina, de un asiático no le voy a dar y así. O sea, ya tienen estudios en grupos poblacionales grandes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en que están en otros continentes. Por lo menos con eso ya, pues, tienes más cuidado en el uso de esos medicamentos, ¿no? ¿Algo más? ¿Para qué nos sirve entonces la farmacogenética? Para aplicar la dosis adecuada. ¿Qué sería? Responde a dosis normal, responde a una dosis más baja, responde a una dosis más alta, o responde a un medicamento alternativo. Es rápido, ¿no? Extremadamente rápido. El medicamento alternativo no sirve más para escoger las dosis normales, no sirve. Si responden a dosis más baja, nos ayuda a determinar eso. Responde a dosis más alta, también nos ayuda. O sea, para eso nos sirve la
Pero para escoger un tratamiento alternativo, no, Ah, porque es un tratamiento individualizado. Individualizado, genética y genómica. población. ¿Ya claro? Sí, pues. ¿Cero dudas? Yo al inicio cuando leí las diapositivas que me dieron no entendía nada. Tengo que cambiar porque dije, los chicos no me van a entender. Sí, bueno, ¿quién habrá hecho la de No me van a entender porque era puro teoría. Qué aburrí, hasta yo mismo me aburrí leyendo esas cosas. Doctor, y por ejemplo, para el examen, si es que nos viene este tema, ¿nos van a venir estos cuadros? Para el... No, es que son de cosas importantes, no en general de todo. Solo por ejemplo de medicamentos que usamos habitualmente, ¿no? Claro, eso sí, que son más habituales. No les voy a pedir Los que menciona, por ejemplo, no, con la warfarina o no. claro, la warfarina es habitual, porque estamos más en nuestro medio, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El MINSA no tiene plata para nuevos anticoagulantes, entonces a todos sus pacientes les da warfarina todavía. En cambio, los que estamos en la parte privada damos Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Endoxaban, o sea, damos anticoagulantes modernos, ¿no? Entonces va a haber esa variación. Son comerciales. Claro, son altamente comerciales y de alto costo también. Pero de seguridad, o sea, si yo prefiero anticoagular un nuevo anticoagulante que solo actúa sobre el antagonismo de la vía común del factor 10A y que me da seguridad en anticoagulación, menos efectos adversos, a usar la warfarina y tener que verlo cada 3 semanas y explicarle que el INR si se ha elevado tengo que reducirle la dosis, si se ha bajado tengo que aumentarle la dosis. Imagínate toda esa carga, ¿no? Y eso, sí, así, ¿no? Y eso es lo que realmente hacemos, pues, ¿no, chicos? Yo trabajo también en hospital y tengo que hacer lo mismo. Y en la parte privada ya por lo menos me manejo ya con nuevas drogas. Entonces, tengo que conocer de ambos, si no, estoy perdido. Ya chicos, oye, nos vemos en la